Gringo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres. Y también más de un curioso indignado asistían, como están viendo, a la entrada de Leo Messi en los juzgados. El futbolista del Barça se enfrenta a una condena de 22 meses de prisión por fraude fiscal de 4 millones de euros. Messi ha negado toda responsabilidad porque él ha dicho solo se dedicaba a jugar al fútbol y confiaba los negocios a su padre, que se sienta, por cierto, junto a él en ese banquillo. Lo firmaba porque confío en mi papá, obviamente en mi papá, y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me iba a engañar. Es la imagen de una jornada, muy buenas noches a todos, en la que tenemos como invitado aquí en el estudio el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Señor Iglesias, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido a Informativos Telecinco. Estamos en algún sentido en la campaña permanente, ¿no? Llevamos muchos meses de campaña. Es verdad, pero yo creo que en esta ya, digamos, van a quedar claras una serie de cosas. Creo que solamente hay dos opciones en España, o un gobierno con el Partido Popular o un gobierno con Podemos, y nosotros les vamos a intentar ganar. ¿Y usted cree que ocurrirá eso, que habrá un acuerdo, que finalmente, gane quien gane, ¿eh? Habrá un acuerdo y no habrá otras elecciones? Estoy seguro de que va a haber un acuerdo. Ante un acuerdo de izquierda, ¿quién debe tener la hegemonía, por decirlo de algún modo? ¿El que tiene más votos o el que tiene más escaños? Nosotros aspiramos a ganar en votos y en escaños las elecciones. En cualquier caso, creo... Las encuestas ahora, muchas de ellas hablan de que ustedes ganarían en votos y el Partido Socialista en escaños. ¿Y en ese caso? En ese caso yo creo que las elecciones fijan las posiciones en función de los votos. De otra manera estaríamos diciendo que los votos de los ciudadanos no cuentan igual. Unas elecciones las gana la fuerza política más votada y queda segunda la segunda fuerza política más votada. Aunque estemos en un sistema parlamentario en el que se miden los escaños fundamentalmente en la Cámara. Sí, pero en democracia cuentan los votos. Si partimos de la base que los votos de todos los españoles valen igual, tienen que contar los votos. En cualquier caso, creo que no va a haber mucho espacio para ese tipo de dudas y que nos va a ir bien tanto en escaños como en votos. Si le parece, vamos a escuchar al expresidente del Gobierno, a José María Aznar. Que ahora mismo no hay trabajo más importante que hacer a favor de España que el de recuperar la voluntad de concordia para evitar un descarrilamiento histórico que a día de hoy no es en absoluto imposible. ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Como un llamamiento a la concordia, simplemente como un aviso ante la llegada de Podemos al poder? ¿Cómo lo interpreta usted? No lo sé. Yo creo que en democracia hay que respetar a todas las opciones políticas y creo que lo que se ha hecho en este país ha demostrado no funcionar. Y lo que tiene que ver con las políticas económicas, nosotros pensamos que se ha actuado de manera muy ineficiente y que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y el señor José María Aznar no tiene que estar preocupado. La democracia española es un sistema consolidado y hay diferentes fuerzas que se presentan a las elecciones y en democracia pues gobierna quien en última instancia cuenta con más apoyo por parte de los ciudadanos y reúne los apoyos parlamentarios necesarios. En cualquier caso, ¿la polarización es algo negativo? ¿La polarización de la vida política? Bueno, ¿De la vida pública en general? Creo que tradicionalmente en España el ambiente político estuvo muy polarizado porque de alguna forma había dos partidos, había un sistema de partidos bipartidista, valga la redundancia. Se ha producido una transición, hay un nuevo sistema de partidos en España en el que no solamente hay dos, en el que hay más. Y yo creo que incluso cuando preguntan a los ciudadanos sobre esto, hay una mayoría de españoles que se siente mucho más cómoda con la pluralidad de fuerzas políticas que pueden representarles en este momento. Hay menos polaridad ahora que antes. Hoy, coincido con esta entrevista, que ya estaba pactado que iba a venir usted, ustedes han hecho la presentación de su campaña electoral. Vamos a ver si podemos unas imágenes de esa campaña, que la sonrisa de un país, ese es el lema. Usted me explicará por qué es el lema.
Bueno, de alguna manera creo que estamos viviendo una transición del pasado hacia el futuro, y creo que encarar ese futuro en el que las cosas se pueden hacer mucho mejor implica hacerlo con una sonrisa. La gente en las plazas, que muchas veces se quejaba y protestaba por la situación tan difícil que se estaba viviendo en España, fue capaz de responder al miedo y a las amenazas con sonrisas. Creo que nosotros queremos inspirarnos de alguna forma en esas sonrisas que inundaron las plazas, y estamos convencidos de que el éxito electoral que esperamos tener el día 26 va a tener que ver con las sonrisas y con los corazones que de alguna manera ya simbolizan el cambio político en nuestro país. Qué contraste, por cierto, con aquella campaña para las elecciones europeas en las que se le achacaba que salía con el ceño fruncido y muy serio, ¿no? Bueno, hemos aprendido mucho, han pasado 2 años y yo creo que hemos aprendido, y yo en particular, a ensanchar las espaldas, y me he dado cuenta de que las cosas, cuando se explican con tranquilidad y con pedagogía, se entienden mucho mejor. Hace 2 años, que parece que han pasado 20 y no 2, pues supongo que éramos mucho más jóvenes, mucho más inexpertos, y de alguna manera pues nos faltaba aprender que en política a veces hay que hablar con suavidad, y que con sonrisas y que con más feminidad las cosas funcionan mejor y se entienden mejor. Presentación de campaña que lo han hecho ustedes sin Alberto Garzón. ¿Por alguna razón en particular? Para nada, y voy a estar con él muy pronto. El lunes intervengo en el Fórum Nueva Economía y me presenta Alberto. Vamos a estar juntos muchas veces en esta campaña. Lo que hemos planteado de alguna manera es que son muchas las fuerzas políticas que están dentro de Unidos Podemos, y hoy hemos explicado la forma en que Podemos va a hacer campaña dentro de ese nuevo espacio político, y ahí caben muchas identidades y muchos estilos, pero Alberto y yo vamos a trabajar codo con codo y se nos va a ver. La actualidad tiene su peso y, si le parece, vamos a seguir algunas de las noticias del día. Por ejemplo, el número de parados se sitúa por debajo de los 4 millones. Mayo es un buen mes para el empleo y lo ha vuelto a demostrar. Este además ha venido con récord, 119.000 parados menos, el mayor recorte de la historia en un mes de mayo. La consecuencia es que por primera vez desde 2010 hay menos de 4 millones de parados. Se ha recuperado ya 1,5 millones de los empleos destruidos por la crisis, y no vamos a descansar haciendo las cosas con sensatez y sentido común hasta recuperarlos todos. Se crea empleo, pero a menor ritmo. Hay 198.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social y persisten la precariedad y la temporalidad. No nos podemos conformar ni con un 20% de paro ni con 9 de cada 10 contratos temporales. Hay mucha gente que no tiene futuro. Otro de los caballos de batalla es la desprotección de la mitad de los desempleados, que no recibe ningún tipo de subsidio. Y la reacción de Podemos la tenemos aquí con usted. ¿Qué le parece este dato? Siempre es bueno que se genere empleo, pero la situación en el país es preocupante. Seguimos teniendo un 21% de paro y una situación en el mercado laboral muy grave. Los salarios cada vez son más bajos y las condiciones de trabajo cada vez son peores. Y eso no solamente afecta a los trabajadores y a los que no pueden trabajar y no reciben ninguna prestación, sino que eso pone en riesgo nuestro sistema de pensiones y amenaza la evolución de nuestro sistema productivo. Nosotros decimos que hay que derogar las 2 últimas reformas laborales, que hay que elevar el salario mínimo, 800 euros los 2 primeros años, hasta 950 en los 2 últimos años de legislatura, y eso va a contribuir no solamente a generar empleo, sino al aumento del consumo, que es una de las claves para que en una economía de mercado las empresas puedan hacer negocios y nuestro país pueda competir por arriba y no por abajo en bajos salarios y en condiciones de precariedad. ¿Y cuál es su propuesta en cuanto a impuestos? Nosotros pensamos que hay que bajar los impuestos que afectan a la mayoría social de manera injusta. El IVA, proponemos un IVA superreducido del 4% para los alimentos y para las bebidas. Proponemos al mismo tiempo un IVA reducido que de alguna manera permita de nuevo una mayor justicia redistributiva, y luego entendemos que en lo que se refiere al impuesto de sociedades y al IRPF, los tipos reales se tienen que aproximar a los tipos nominales y tenemos que acercarnos a la media europea en presión fiscal. Tenemos uno de los países con menos presión europea dentro de nuestro marco de referencia, que es Europa, y pensamos que el problema de ingresos que tiene España se resolvería si hacemos que esa minoría privilegiada que no se ha apretado el cinturón durante la crisis es un poco más solidaria con las mayorías sociales, con las clases medias, con las clases trabajadoras, con los autónomos, con los pequeños empresarios que sí se esfuerzan. El viernes pasado estuvo usted en Sitges con empresarios. ¿Estuvo usted cómodo? Sí, estuve comodísimo y encantado. Es una obligación para alguien que aspira a ser presidente del gobierno, pues en este caso conversar con un círculo empresarial
empresarial de muchísimo prestigio y con una serie de características particulares como el Cercle de Economía y bueno, pudimos intercambiar impresiones y yo les traté de explicar algo que entiende todo el mundo. Para que a las empresas les vaya bien, a la sociedad le tiene que ir bien. Eso se traduce en capacidad de consumo, en derechos laborales y en bienestar. Allá donde hay bienestar se pueden hacer negocios. Las sociedades menos desiguales son las más eficientes económicamente y las mejores para los empresarios. Y creo que lo comprendieron. ¿Y pudo usted tranquilizarlos con respecto a Podemos? Lo digo porque hay muchas personas, no solo empresarios, que temen que España se convierta en algo así como Venezuela si ustedes llegaran al poder. Yo creo que nadie teme eso, independientemente de que algunos en su desesperación pues tengan que irse a miles de kilómetros para hacer una campaña electoral que tienen dificultades para hacer hablando de los temas que interesan a los españoles. Yo creo que todo el mundo es consciente de que Podemos ha ocupado un nuevo espacio de tipo socialdemócrata que tiene que ver con la implementación de políticas expansivas, que tiene que ver con la protección del empleo, de los derechos sociales y con un sistema fiscal más redistributivo y más justo, y creo que los sectores empresariales con los que necesitamos además una alianza estratégica de país para redefinir nuestro papel geoestratégico en Europa, tienen claro que nosotros representamos el futuro y somos un nuevo espacio que tiene que ver de alguna manera con la eficacia económica asociada a la justicia social y ya nos reconocen como tal. Como puede imaginar, Venezuela era un tema que tenía que salir y además Felipe González hoy se ha referido a ustedes y a Venezuela. Con estas palabras, la escuchamos. No querría para España una política como la que ha llevado a Venezuela a esta situación. Como no la querría, pues digo, yo eso no lo querría para España. Pero respeto a los que la quieren, pues claro que sí. Respeto a los que la quieren. ¿Qué le parece lo que ha dicho Felipe González? Estoy de acuerdo con él. Yo tampoco quiero una política para mi país que se parezca a la de Venezuela o a la de ningún país de América Latina que cuentan con estructuras económicas y con sistemas políticos muy diferentes. Eso sí, cuando nosotros gobernemos seremos responsables y trataremos de mantener una relación sensata con todos los países latinoamericanos independientemente de quién gobierne. Creo que en esto además sería muy importante avanzar para limar las diferencias entre partidos. Yo cuando he podido conversar con el actual ministro de Exteriores, con el señor Margallo, le he escuchado decir cosas muy sensatas. Ojalá con respecto a la política respecto a Iberoamérica, que es una política estrategia, las diferentes fuerzas políticas podamos mantener una posición común y no tratemos de utilizar en campaña, porque somos una democracia consolidada ya, cosas que están ocurriendo a miles de kilómetros. Nosotros vamos a ser responsables y nosotros miramos a Europa para pensar en España. Por cierto, que la semana que viene a España, visita a España Lilian Tintori, que es la mujer de Leopoldo López. ¿Pedirá usted la libertad para su marido? ¿Tendrá algún encuentro con ella? ¿Lo tiene previsto? ¿O lo hemos dicho siempre, no queremos que haya presos políticos en ningún país del mundo. Y cuando fui eurodiputado tuve la oportunidad de conversar y de tener encuentros con sectores políticos de la oposición venezolana que visitaron el Parlamento Europeo y nuestra disponibilidad siempre va a estar para hacer eso. Pero creo que cuando hablamos de diplomacia hay que dejar que actúe por una parte el ministro de Exteriores y por otra parte los expresidentes. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero, por el que tengo mucha admiración, está haciendo un trabajo muy sensato de mediación en un país donde hay un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Creo que esa es tarea de los expresidentes y de la política diplomática de un país organizada por el Ministerio de Exteriores. Creo que no es labor de los candidatos a la presidencia del gobierno, digamos que tratar de enturbiar una campaña en la que hay que hablar de España, del paro, de los desahucios, de la salud y de la educación. Sí, señor Iglesias, muchas personas piensan que ustedes han estado muy ligados a Venezuela en tiempos, que ahora pretenden desligarse de una especie de estrategia o política ante las elecciones. ¿Hasta qué punto es, en ese sentido, sincera su posición de cambio, su acercamiento a lo que es la socialdemocracia europea? Nosotros tenemos muchos defectos, entre otros el ser muy sinceros y muy claros siempre, y creo que en este caso lo estamos siendo. Nosotros hemos considerado que en América Latina se podían aportar muchas cosas desde Europa que tenían que ver con nuestro sistema de pensiones, con nuestro sistema de seguridad social, pero creo que la política es elegir opciones y somos perfectamente conscientes de lo que se puede hacer en Europa. Cuando nosotros hablamos de un nuevo espacio socialdemócrata, entendemos que las políticas de justicia fiscal, las políticas redistributivas, mirando a los países nórdicos, mirando a Dinamarca, son lo más eficaz para nuestro país. Nos preocupa que algunos hayan querido convertir nuestra patria en una especie de santuario de salarios baratos y de precariedad. Nosotros queremos un futuro diferente. Hoy estábamos leyendo en un periódico, en El País en concreto, que ustedes están molestos por la aparición de banderas comunistas ahora que se ha producido esa coalición con Izquierda Unida. ¿Es cierto esto?
Al contrario, nosotros estamos encantados y muy honrados de liderar un espacio político en el que nos han reconocido ese liderazgo fuerzas políticas distintas a nosotros, con las que solamente podemos ser generosos y darles las gracias. Todas las banderas, todos los símbolos del cambio son bienvenidos, y las diferentes fuerzas políticas que están sumando y empujando dentro de Unidos Podemos van a tener sus espacios, y nosotros vamos a ser muy respetuosos con su identidad. Pero esa presencia de banderas comunistas, esas imágenes, por ejemplo, con Anguita, pongo por caso, esa reivindicación del comunismo también de su nuevo socio, de Garzón, ¿no rompe un poco la imagen de transversalidad que pretende su partido o gente de la cúpula de Podemos? Yo creo que la transversalidad y la capacidad para llegar a acuerdos son lo que definen una nueva manera de hacer política, en la que gente que piensa distinto y que proviene de espacios diferentes y que se referencia en significantes y en símbolos diferentes, se pueden poner de acuerdo todos para hacer un nuevo gobierno en España. Podemos sirvió para que mucha gente que venía de lugares muy distintos se incorporara a la política y se ilusionara, y estamos encantados de que con otras fuerzas políticas de la izquierda tradicional española y catalana, como Izquierda Unida, como Iniciativa per Catalunya, puedan estar remando con nosotros. Respecto a Julio, es alguien a quien admiro enormemente, no solamente por sus ideas, sino por su ejemplo. Yo creo que todos los españoles reconocen en Julio Anguita, aunque no piensen como él, un hombre honesto que dejó la política y volvió a ser maestro, a diferencia de los que acabaron en consejos de administración de empresas estratégicas. Lo que define a Julio Anguita como una persona valiosa es su ejemplo, no las etiquetas con las que se identifique. No le voy a decir que es una imagen chocante, porque no lo considero así, obviamente, pero están haciendo ustedes muchas referencias últimamente al Vaticano y en concreto al Papa Francisco. Si le parece, escuchamos alguna de ellas. Claro. Me encantaría conocer a Jorge Bergoglio. Fuera en mi casa en Vallecas o fuera en su casa en Vaticano, para mí sería un honor. Tenemos un papa que parece de Podemos. Tengo muchas ganas de conocerle y es increíble. O sea, yo nunca imaginé que iba a estar tan de acuerdo con un papa. Porque estas referencias al Papa Francisco, de verdad que usted se siente cerca, que podría sentirse cerca del Papa Francisco, aunque hay muchas personas que también piensan que esto forma parte o podría formar parte de una estrategia electoral, ¿no? Esto no me pasaba con Ratzinger. Mi abuela siempre me habló de Juan XXIII y me dijo, ojalá lo hubieras conocido, te hubiera encantado. Y cuando llegó Bergoglio, pues desde el principio me pareció muy interesante. Cuando visitó el Parlamento Europeo hubo un cierto revuelo porque fui el primer europarlamentario en aplaudir una parte de su intervención que me pareció muy sensata. Mientras sus compañeros de la Izquierda Unida se salían de la sala, algunos de ellos, ¿no? Cada uno tiene sus formas de expresarse. A mí me parece que cuando una persona tan relevante dice cosas con las que estamos de acuerdo y además es valiente y se ha atrevido a decir cosas que no es fácil decir desde el liderazgo del Vaticano y de la Iglesia Católica, hay que agradecerlo. Habrá cosas en las que lógicamente pues no esté de acuerdo con el Papa, pero me encantaría poder conversar con él. Creo que está siendo muy valiente y creo que como líder mundial rema en una dirección muy parecida a la que remamos nosotros. ¿Han tenido algún contacto, aunque sea por carta? Le escribí una carta una vez y hasta aquí puedo leer. Nada más. ¿No le respondió? No puedo responder porque estas cosas en el Vaticano las llevan con mucha discreción. Si le parece, vamos con otro asunto. No es que yo quiera meter cizaña entre usted y el señor Garzón, por supuesto, pero sí que parecen diferir al menos en una cuestión, la del rey. Vamos a escuchar algo. Al ciudadano Felipe de Borbón no le otorgamos la legitimidad como rey. Es el jefe del Estado de nuestro país y le he explicado que nosotros vamos a mantener siempre la lealtad institucional. Bien, ¿habrá algún acercamiento entre ustedes en este punto? ¿O cada uno tiene su personalidad, cada grupo es diferente? Está bien que uno haya... es más republicano que el otro. Está bien que haya sensibilidades distintas. Creo que el planteamiento no es tan diferente. Yo siempre he dicho que creo que en una democracia lo normal es que al jefe del Estado se le elija por las urnas. Pero creo que no es una prioridad programática en este momento y creo además que ese es el escenario donde nos querrían llevar los monárquicos, contraponer, digamos, dos modelos que tienen más que ver con el pasado. Siempre digo que si hubiera unas elecciones a la jefatura del Estado, Felipe, al que he podido conocer y me parece un hombre muy formado, muy inteligente y muy sensible, tendría muchas posibilidades de ganarlas, pero a mí me parecería mucho más sensato que en un sistema democrático al jefe del Estado se le elija y que no sea por razones hereditarias que vinculan además la historia de nuestro país a algunos momentos oscuros que yo creo que hay que superar. Vamos con otra cuestión, con esos altercados que ha habido en Barcelona. Llevamos ya semana y media como consecuencia de un desalojo de un edificio ocupado. Semana y media de tensión, como decimos, y encontronazos. Laila Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué está pasando ahora? Cuéntanos.
Pues hoy, Pedro, el objetivo era ir a protestar a las oficinas del dueño del banco expropiado. Para eso han cortado la calle en la que estamos, Paseo de Gracia, que como saben es una de las principales vías de la ciudad. Han ido haciendo pintadas en todas las tiendas que se encontraban a su paso, tiendas que se han visto obligadas a cerrar corriendo la persiana ante el temor de que entraran dentro. Allí en las oficinas les esperaba un fortísimo dispositivo de los antidisturbios, se han vivido momentos de tensión y ese mismo dispositivo policial les acompaña ahora por las calles de Barcelona, donde sigue esta manifestación. Ha empezado como un escrache y el objetivo es que no termine en nueva noche de altercados. En primer lugar, ¿qué piensa usted de los escraches? En este caso no es un domicilio, son unas oficinas, pero cuando es un señalamiento de domicilio, ¿usted lo aprueba? Yo pienso lo mismo que ha dicho Ada Colau y lo que han dicho los responsables de los ayuntamientos. Yo creo que la libertad de expresión es siempre correcta y creo que las formas de expresión de la protesta política, siempre que cumplan la ley y sean pacíficas, yo creo que son saludables. En este caso, creo que dejando claro que todas las formas de violencia son rechazables, parece que había un consenso en el barrio de Gracia respecto a que ese centro cívico estaba aportando cosas buenas a la comunidad y que habría que tratar de encontrar una solución satisfactoria para los vecinos. ¿Usted aprueba la gestión entonces de Ada Colau en este sentido? Yo creo que la gestión de Ada Colau está siendo en general un ejemplo y en este asunto concreto creo que ha actuado con muchísima sensatez, tratando además de que el ayuntamiento pueda contribuir a aportar soluciones que tienen que ver con el bienestar de uno de los barrios más bonitos de Barcelona como es Gracia. Muchas personas se pueden preguntar ahora cuál es su punto de vista acerca de la ocupación de viviendas y cuáles son las viviendas que son ocupables. Yo creo que el uso social de espacios destinados a la especulación es algo positivo y creo que los movimientos de ocupación han aportado un debate muy interesante en este sentido. No hablamos de viviendas particulares, pero si un edificio propiedad de un banco está abandonado y hay colectivos sociales de un barrio que le pueden dar un uso social, que pueden hacer cooperativas, que pueden hacer actos culturales para los vecinos, está bien que ese movimiento que ha construido, digamos, una esfera pública no institucional empiece a relacionarse con las instituciones y que las instituciones de alguna manera reconozcan la capacidad de autoorganización de los movimientos sociales. Es una cosa buena. No nos vamos a mover de Barcelona porque se están produciendo muchas noticias allí. Esta tiene que ver con casos de presunta corrupción. La Fiscalía pide cárcel para Oriol Pujol, el hijo del expresidente Pujol. Sería en ese caso el primero de la familia en pisar una prisión, caso de prosperar la iniciativa. Gemma Domènech, muy buenas noches, adelante. Una iniciativa, buenas noches, de la Fiscalía Anticorrupción que solicita para Oriol Pujol una pena de 5 años y 2 meses de prisión. El fiscal pide también 3 años y 4 meses para Ana Vidal, esposa del hijo del expresidente catalán y a través de la cual se cobraban presuntamente los supuestos sobornos del caso de las ITVs. Oriol Pujol está acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Habría utilizado su influencia política para amañar adjudicaciones a favor de empresarios amigos. Gracias. Y hoy también hemos asistido a un cierre de filas entre los socialistas en defensa de la honorabilidad de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán. La oposición piensa otra cosa. Está tan convencido de su inocencia que Felipe González pondría la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Eso de la mano en el fuego, que es una figura retórica de las que algunos escapan, digo sí. Solo tengo que añadir que además creo que son inocentes. El Partido Popular, en cambio, sigue reclamando explicaciones por el fraude de los ERE. Todo ese discurso que han estado haciendo durante tantísimo tiempo queda absolutamente vacío, absolutamente desmentido. Pero el PSOE dice que ya se han asumido responsabilidades políticas, que los dos expresidentes dejaron sus escaños y que las cuentas del partido son transparentes y públicas. Las de otros partidos políticos habrá que preguntar a los jueces de la Audiencia Nacional o a Bárcenas, los que van dando lecciones. Mientras, la defensa de Griñán prepara recurso para evitar que le acusen de malversación. Bueno, pues empezamos por donde usted quiera, por la situación de los expresidentes andaluces o por la de Oriol Pujol. Por ejemplo, bueno, creo que quien pone la mano en el fuego normalmente se quema, y si eso no fuera una figura retórica y efectivamente se quemaran la mano, tendríamos muchas manos chamuscadas en este país. Creo que el secretario general del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, ha sido mucho más prudente y mucho más sensato al tomar distancia de un viejo PSOE que yo creo que
forma parte de lo contrario a lo que es necesario para hacer un gobierno de cambio en este país, y nosotros ahí vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista y nos parece bien que su secretario general tome distancia de estos dos señores. Es una mala noticia para la democracia que haya dos expresidentes de una comunidad autónoma tan importante como Andalucía que puedan estar siendo procesados. Y con respecto a Oriol Pujol, 3/4 partes de lo mismo. Yo creo que Cataluña y España se merecen gobiernos que pongan tierra de por medio con prácticas corruptas que fueron ante todo prácticas contra la ciudadanía. ¿Cuál es su receta para luchar contra la corrupción, para cortar de raíz estos problemas? Pues fundamentalmente una política económica distinta. El problema de la corrupción se soluciona con el Código Penal, se soluciona evitando esa prescripción apresurada que el Partido Popular intentó con la ley Berlusconi de los casos de corrupción, pero también con una política económica distinta, que tenga que ver con que los inspectores de Hacienda y los técnicos de Hacienda investiguen a las grandes fortunas, investiguen el fraude fiscal, y al mismo tiempo una política de transparencia en las administraciones que permitan que los mejores empresarios puedan competir para acceder a concesiones administrativas y adjudicaciones. Venimos de un país en el que al final era la amistad de una minoría de privilegiados ineficientes con líderes políticos lo que les permitía acceder a un contrato público. Yo creo que por respeto a la capacidad empresarial de nuestro país hacen falta convocatorias más transparentes y más públicas. ¿Existiría Podemos, existiría su partido tal como lo conocemos ahora si no hubiera habido tanta corrupción en medio de una crisis económica y con tanta desigualdad como hasta ahora? Seguramente no. Yo creo que Podemos es el resultado del fracaso de los partidos viejos. Podemos es el resultado del fracaso de las políticas dogmáticas y enormemente tendentes al totalitarismo que se llamaron políticas de austeridad, y es el resultado de la corrupción política. Nosotros existimos porque los que estaban antes lo hicieron muy mal, y seguramente el tiempo político de nuestro país pues nos reserva la oportunidad de demostrar que lo podemos hacer mejor. Señor Iglesias, ¿qué quiere decir esto? Que lo tengo entrecomillado, que los jueces estén comprometidos con el gobierno del cambio. Para muchas personas esto podría parecer un intento de control del Ejecutivo con respecto del Poder Judicial. Y un error sin paliativos que rectificamos en el momento en el que nos dimos cuenta. ¿Cómo quedó la cuestión? Entre otras cosas porque contábamos con algunos jueces de prestigio entre nuestros diputados y entre nuestras referencias, y nos dijeron: esto no se entiende, esto está mal puesto. Bueno, se entiende de una manera muy negativa, sí, claro. Error, y cuando se comete un error se rectifica inmediatamente. Una de las claves de la democracia no es el compromiso con la propia democracia de los jueces, sino la independencia judicial efectiva y la separación de poderes, y eso para nosotros está claro. Vivimos en un país en el que hemos visto cómo el gobierno presionaba a los jueces, y en el que nosotros hemos visto, a partir de una grabación muy reciente, cómo un juez trataba de manera, actuando poco menos que como un mafioso, de pactar con un imputado, digamos, los términos del desarrollo del juicio para atacar a una magistrada que era diputada de Podemos. Hay que acabar con eso. Usted ha dicho algo más que ha creado en algunos medios una cierta inquietud. No sabemos si esto lo mantiene o no. Me refiero a su referencia sobre el control público de los medios de comunicación privados. Al contrario, nosotros lo que hemos dicho siempre es que el problema de los medios de comunicación en España tenía que ver con el uso partidista de los medios de comunicación públicos. Por decirlo en plata, para que nos entienda todo el mundo, si gobierna el PP, Televisión Española es un aparato de propaganda del Partido Popular. Si gobierna el PP en la Comunidad de Madrid, Telemadrid es un instrumento de propaganda política del PP. Eso no puede ser. Los medios públicos no pueden ser instrumentos de propaganda de quien gobiernen, sino de alguna forma, pues lo que son servicios públicos que tienen que ser además un ejemplo de deontología y de profesionalidad. Nosotros hemos tenido más espacios para expresarnos en los medios de comunicación. Que ustedes son más conocidos gracias a los medios privados. Exactamente, ¿no? Los medios de comunicación privados. Aquí, ¿qué es lo único que a mí me preocupa? Un exceso de concentración de la propiedad. Creo que en lo que se refiere a los medios de comunicación, como en cualquier área susceptible de hacer negocios, la máxima competencia es buena. Que haya más medios de comunicación privados, que haya más competencia, y luego, eso sí, el sector público tiene que velar para evitar que se produzcan cacicadas. Por poner un ejemplo, que el señor Juan Luis Cebrián pudiera expulsar a Nacho Escolar de las tertulias de la SER, creo que es una humillación a la profesión del periodismo, y que eso en democracia no se debería consentir. Señor Iglesias, gracias por venir una vez más a un medio privado, a este en concreto y a este informativo. Ha sido un placer. Es como siempre un placer y un honor, y además una obligación, y seguiré viniendo contigo todas las veces que haga falta. Muy buenas noches, gracias.
La estrella del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, se ha enfrentado hoy a su partido más duro, al que le ha llevado al banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona. Ya lo han escuchado, en medio de una gran expectación ha entrado esta mañana al juzgado. Messi y su padre están acusados de un delito de fraude fiscal por haber ocultado a Hacienda más de 4 millones de euros. No es fácil para un delantero pasar a la defensa y a Messi se le ve nervioso en este banquillo. ¿Sabía si tributaba o no? La verdad que no sabía. La estrategia del astro del Barça siempre es la misma. Messi no sabe nada. Messi tan solo juega al fútbol. ¡Messi! Acabo de jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiamos en los abogados. Y la confianza en su padre es tan grande que firma lo que le ponen delante. La firmaba porque confío en mi papá. Sin leerlo. ¿Su hijo delante de usted leyó este contrato? No. El padre defiende al hijo, pero también regatea cualquier tipo de responsabilidad. ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.